En el árido y olvidado poblado de Santa Rosa, donde el sol castigaba sin piedad y las ráfagas de viento levantaban remolinos de polvo rojizo, vivía doña Esperanza García. A los 75 años sus pasos eran lentos, pero su presencia llevaba un peso silencioso, casi sagrado. Los habitantes la observaban con una mezcla de respeto y misterio, pues, en medio de la tierra agrietada y la implacable sequía, ella guardaba un secreto que desafiaba la lógica, un jardín exuberante, lleno de vida. Frutas jugosas colgaban de ramas vigorosas, flores de colores imposibles se abrían al sol abrasador, y hileras de hortalizas crecían con un verde intenso, como si el desierto nunca se hubiera extendido a su alrededor. Los niños del pueblo, con sus ropas raídas y los pies descalzos, espiaban por las rendijas de la cerca y susurraban historias espeluznantes. Decían que ella murmuraba palabras extrañas a las plantas, que hablaba con el viento y que sus manos arrugadas poseían un don sobrenatural. Los adultos, por otro lado, la miraban con un respeto discreto, sin atreverse a cuestionar lo imposible. Pero antes de ser la mujer solitaria de mirada serena y manos llenas de tierra, Esperanza había sido una niña de ojos curiosos y alma inquieta, criada por su abuela, doña Consuela, una curandera sabia que veía más allá de lo que los ojos comunes podían percibir. Desde pequeña, Esperanza aprendió a descifrar los secretos que la tierra susurraba. Doña Consuela le enseñó que el agua nunca desaparecía realmente, solo se escondía, esperando a quien supiera encontrarla. Escucha el viento, observa a los pájaros, siente la tierra bajo tus pies, decía la abuela, con su voz pausada y ojos profundos como un pozo sin fin. La niña escuchaba atentamente, absorbiendo cada enseñanza como si fuera un tesoro. Aprendió a distinguir las señales del suelo reseco, a reconocer la danza de las hormigas que indicaba humedad, a entender que cada planta tenía su necesidad y su tiempo adecuado para florecer. Con el paso de los años, estos conocimientos se arraigaron en ella como raíces antiguas, convirtiéndose en parte de lo que era. La vida, sin embargo, no solo le dio sabiduría, sino también pruebas. Cuando era joven, Esperanza se casó con Juan Mendoza, un hombre de sonrisa fácil y manos curtidas por el trabajo en la escuela del poblado. Juntos soñaban con días mejores, creyendo que, a pesar de la aridez que los rodeaba, el amor y el conocimiento podrían hacer florecer algo nuevo. Pero el destino, implacable como el sol de Santa Rosa, se llevó a Juan demasiado pronto. Él enfermó de un mal que ningún remedio, ninguna hierba, ninguna oración pudo curar. En sus últimos momentos sostuvo la mano de Esperanza con la fuerza de quien quería dejar algo más allá del dolor. Nunca pierdas la esperanza, incluso cuando todo parezca perdido, susurró antes de partir. Y fue en ese instante que, sin que ella lo supiera, una nueva semilla fue plantada en su corazón. Durante días, Esperanza permaneció junto al viejo pozo de su casa, un agujero olvidado en medio del patio, donde nadie creía que hubiera siquiera una gota de agua. Allí, entre sollozos silenciosos y oraciones murmuradas, recordaba cada instante al lado de Juan, cada risa compartida, cada promesa susurrada bajo las estrellas. El tiempo parecía haberse detenido, y el mundo alrededor se resumía en ese dolor silencioso que ardía tanto como el sol del mediodía. Pero entonces, en una noche en que el viento silbaba entre los árboles secos, un sueño la despertó con una fuerza inusual. Juan le apareció no como un recuerdo distante, sino con una presencia vívida, tan real que casi podía sentir el calor de sus manos. Su mirada era serena, llena de una paz que ella no había encontrado desde su partida. Cava más profundo, el pozo no está seco, dijo, con la misma voz firme y amorosa que siempre tuvo. Esperanza despertó sobresaltada, sintiendo su corazón golpear en el pecho como un tambor. ¿Sería solo un sueño? ¿O sería una señal? No lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo.
Al amanecer, Esperanza tomó un balde de hierro, ató una cuerda firme y lo lanzó al fondo del pozo con una expectativa que no sentía hacía años. El ruido del metal resonó en la oscuridad, pero no hubo resistencia, solo un silencio seco. El primer intento falló, y el segundo también. Su corazón vaciló, pero el recuerdo del sueño y las palabras de Juan le dieron coraje. Respirando profundamente, desenrolló más cuerda, dejando que el balde se hundiera aún más allá del punto en que todos habían desistido. De repente, sintió un peso diferente en la cuerda. Con un fuerte tirón, comenzó a levantar el balde de regreso, su corazón martillando en el pecho. Cuando el borde del pozo reveló el interior del balde, sus ojos se abrieron de par en par. Allí brillaba un hilo de agua cristalina, tímida, pero viva. Sus manos temblorosas tocaron el líquido fresco, y las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. No era una ilusión. El pozo, hace tanto tiempo dado por muerto, aún escondía vida en sus profundidades. El recuerdo de su abuela resonó en su mente. El agua nunca desaparece, solo espera a quien sabe encontrarla. Allí, bajo el sol ardiente, Esperanza comprendió que ese descubrimiento no era solo sobre agua, era un renacimiento. En los días siguientes, Esperanza trabajó incansablemente. Con el cuidado de quien protege un secreto precioso, comenzó a usar el agua con sabiduría, regando pequeñas parcelas de tierra y eligiendo cuidadosamente las semillas que plantaría. Recordó las antiguas técnicas enseñadas por su abuela y las perfeccionó con paciencia. Cavó canales estrechos para preservar la humedad. Usó hojas secas para cubrir la tierra y evitó que el sol la devorara. El tiempo pasó, y donde antes solo había polvo y piedras, surgieron los primeros signos de vida. Brotes frágiles rompieron el suelo, como si respondieran al llamado silencioso de su dedicación. Pronto, su pequeño jardín se convirtió en un espectáculo inesperado en Santa Rosa. Primero llegaron las hierbas, luego los tomates, y después vinieron las flores, coloreando el patio como un milagro en medio de la aridez. Lo que antes era un terreno olvidado se transformó en un refugio verde, un pedazo de vida escondido de la incredulidad de los demás. Esperanza no contó a nadie sobre el pozo, no por egoísmo, sino porque sabía que era necesario esperar el momento adecuado. Por el momento, ese era su secreto, un regalo que ella quería entender completamente antes de compartirlo con el mundo. Con el paso de los meses, los rumores comenzaron a extenderse. Los niños corrían hasta la cerca para espiar las hileras de girasoles que parecían desafiar el calor, mientras los adultos intercambiaban miradas intrigadas al ver a doña Esperanza cargar cestas llenas de frutas y verduras frescas. Lo que nadie podía entender era cómo eso era posible. El sol de Santa Rosa secaba incluso los pozos más profundos y los campos alrededor estaban cada vez más infértiles. Aún así, en el patio de Esperanza, la vida florecía. Algunos la observaban con una admiración silenciosa. Otros murmuraban supersticiones, diciendo que la vieja curandera había hecho un pacto con fuerzas que nadie se atrevía a nombrar. Pero la verdadera prueba llegó cuando la sequía golpeó a Santa Rosa con más fuerza que nunca. El pequeño arroyo que abastecía la villa desapareció, dejando solo un lecho agrietado donde antes el agua fluía perezosamente. Los campos se convirtieron en arena estéril, y los habitantes comenzaron a racionar cada gota. La desesperación crecía día tras día, y fue entonces que los ojos de la comunidad se volvieron hacia Esperanza. Ella vio el hambre en los rostros de los niños, el miedo en las miradas de las madres y el cansancio en los hombros de los hombres. Y en ese instante supo que ya no podía guardar su secreto para sí misma. En una mañana en que el cielo parecía aún más opresivo, sin una sola nube que diera esperanza, doña Esperanza abrió las puertas de su casa y llamó a los vecinos. Uno a uno se acercaron vacilantes,
como si pisaran un territorio sagrado. Ella los guió hasta el centro del jardín, donde la sombra de un mango frondoso ofrecía un raro alivio contra el calor. Entonces, sin rodeos, los llevó hasta el viejo pozo y frente a todos soltó el balde, que se sumergió profundamente y regresó lleno de agua cristalina. Un murmullo de asombro recorrió al grupo. Nadie podía creer lo que veía. «Este pozo nunca se secó», dijo Esperanza con una voz firme pero llena de ternura. «El agua siempre ha estado aquí, esperando a alguien que creyera lo suficiente para buscarla». El silencio que siguió fue denso, cargado de emoción. Algunos hombres se arrodillaron para tocar el agua, como si necesitaran sentir su frescura para creer que era real. Las mujeres se miraron entre sí, con lágrimas brotando en los ojos. Los niños, sin comprender completamente la grandeza del momento, se rieron y aplaudieron. Pero Esperanza no quería solo que vieran el milagro. Ella quería que aprendieran de él. En los días siguientes, doña Esperanza no solo compartió su agua, sino también su conocimiento. Reunió a los habitantes bajo la sombra de los árboles y les enseñó todo lo que sabía: cómo escuchar el viento, cómo preservar la humedad de la tierra, cómo plantar de manera que la naturaleza trabajara a su favor. Explicó que no bastaba con extraer el agua del pozo sin sabiduría. Era necesario cuidar la tierra, respetar su ritmo, aprender a devolverle lo que se le había quitado. Poco a poco, las enseñanzas que había recibido de su abuela comenzaron a transformar Santa Rosa. Los hombres comenzaron a cavar nuevos pozos, esta vez con más paciencia y profundidad. Las mujeres, antes tan cansadas de luchar contra la sequía, experimentaron nuevas formas de cultivo, protegiendo el suelo con hojas y aprendiendo a regar con moderación. Los niños, siempre curiosos, se convirtieron en las guardianas del jardín de Esperanza, esparciendo semillas a donde iban. El milagro del pozo ya no era solo un misterio solitario, sino un conocimiento compartido. Y entonces, poco a poco, lo que antes era un poblado condenado por la sequía comenzó a transformarse en algo inesperado, un refugio de vida en medio del desierto. Con el tiempo, Santa Rosa dejó de ser un lugar de resignación y se convirtió en un símbolo de resistencia. El suelo, antes estéril, ahora albergaba huertos en casi todas las casas, y los habitantes que antes temían la sequía aprendieron a convivir con ella sin desesperación. El pequeño arroyo, que hacía años no veía agua, volvió a fluir, aunque tímidamente alimentado por las nuevas raíces que protegían la tierra. Y en el corazón de todo eso, el jardín de doña Esperanza continuaba floreciendo, ya no como un secreto, sino como un testimonio vivo de lo que la fe y el conocimiento podían lograr. Y así fue como doña Esperanza vivió sus últimos años, rodeada por aquellos que aprendieron de ella, respetada como una guía, pero nunca como una salvadora. El milagro nunca estuvo en el pozo, sino en la forma en que elegimos mirarlo, solía decir con una sonrisa tranquila. Para ella, el verdadero milagro no fue encontrar agua, sino enseñar a los demás a nunca rendirse en su búsqueda. Cuando finalmente partió, fue velada bajo el gran mango de su patio, rodeada de flores, semillas y manos agradecidas que jamás olvidarían su legado. El tiempo pasó, pero la memoria de doña Esperanza nunca desapareció. En el lugar donde su cuerpo fue enterrado, surgió un inmenso flamboyán de flores rojas, cuyos brazos se extendían como acogedores sobre la tierra que ella tanto amó. Los niños que antes la llamaban bruja, ahora contaban sus historias con admiración, y los adultos, que una vez dudaron de lo imposible, enseñaban a los más jóvenes la importancia de escuchar la tierra y respetar sus ciclos. Así nació el Festival de las Flores de Esperanza, una celebración que se llevaba a cabo cada año, cuando los habitantes se reunían para compartir semillas, frutos y, sobre todo, conocimiento.
Lupita, la niña curiosa que siempre siguió a doña Esperanza como una sombra, se convirtió en la nueva guardiana del jardín, transmitiendo las enseñanzas que aprendió con la misma paciencia y amor. Y cada vez que alguien le preguntaba cuál era el verdadero secreto de doña Esperanza, ella sonreía y respondía: el milagro nunca estuvo en el pozo, ni en las plantas. El verdadero jardín de doña Esperanza floreció en los corazones de las personas.